Bienvenidos. En este video les hablaremos sobre nuestro tema, el racismo en el Perú entre los años de 1930 y 1968. Así que para entender el racismo en nuestro país entre esos años es necesario reconocer que el país mantenía estructuras heredadas desde la colonia. Estas estaban caracterizadas por profundas desigualdades sociales. Como señala José Matos Mar en su artículo Las migraciones campesinas y el proceso de urbanización en el Perú en el año 2010, los indígenas eran considerados ciudadanos disminuidos, pobres y discriminados, en la página 5. En el ámbito rural predominaba el sistema de haciendas, donde los terratenientes criollos concentraban el poder, mientras los campesinos indígenas trabajaban en condiciones serviles. Esto reflejaba una marcada división social entre blancos e indios, con culturas y posiciones enfrentadas, esto en la página 6 del mismo autor. A pesar de la modernización, los pueblos indígenas siguieron excluidos del Estado. Aunque representaban gran parte de la población, un 75%, no tenían ni voz ni voto en las decisiones políticas. Esto en la página 10 del mismo autor. El racismo se expresaba en la desigual distribución de las tierras, la explotación laboral y la idea de que el campesino debía ser culturizado. Además, este fenómeno también tuvo una dimensión cultural, como explica Gonzalo Portocarrero en El mundo migrante, construyendo una imagen de sí mismo en el año 2009. El mundo criollo construyó una imagen del indígena como inferior y atrasado, lo que justificaba su discriminación. Es así como estas desigualdades impulsaron las migraciones internas desde la década de 1940 como respuesta a la concentración de tierras y la marginación social. Una de las fuentes primarias es el estudio médico-social sobre trabajo en las minas del autor Máximo Kuczynski. En estos escritos es posible ver cómo la población andina, y específicamente la población andina involucrada en la minería, se les degeneraba a condición de un utensilio o objeto para la actividad minera. Podemos ver también que en sectores como Arequipa o Cusco, estos población andina eran dirigidos como si fueran de manera despectiva con el seudónimo de indio. Las condiciones de estas minas también eran deplorables. Mayormente tenían una gran probabilidad de contracción de enfermedades como la neumonía, bronconeumonía o la tuberculosis. Y para esto las empresas no hicieron nada, dejando que los indios, como ellos decían, sean muertos y despertándolos y reemplazándolos por nuevos empleados. Esto se debe a su mayoría que había un pensamiento sobre que el indio no podía ser culturalizado, ya que estaba muy arraigado a sus creencias y sus tradiciones. Esto llegó a tal punto que la denigración del indio se formó una escala de valor, donde el indio de más valor tenía más fuerza, más peso y más altura. En cambio, los demás eran considerados inferiores a este indio. Mi fuente primaria es una fotografía titulada Mujer recolectando agua en uno de los cerros del Agustino, tomada por el archivo fotográfico de la Compañía de Jesús. Esta imagen, también pertenece al periodo de 1947 a 1965 y se relaciona con las primeras ocupaciones de terrenos en los cerros del Agustino. En esta fotografía se puede observar a una mujer recogiendo agua en una zona de vivienda precaria. Esto muestra que muchas familias que vivían en las barriadas no contaban con servicios básicos como el agua potable, el desagüe, pistas o viviendas adecuadas. Es decir, los migrantes que llegaban a la ciudad de Lima buscando supuestamente mejores oportunidades también enfrentaban condiciones difíciles. Y es por eso que esta imagen se relaciona con nuestro tema, porque ayuda a entender cómo es que muchos migrantes andinos fueron marginados dentro de la ciudad. No solo eran vistos como personas pobres, sino también como atrasados o ajenos a la ciudad, por su origen, forma de hablar, costumbres o su apariencia. Por eso, esta fotografía no solo representa pobreza, sino también exclusión social. Nos permite comprender cómo es que el racismo en Lima, durante mediados del siglo XX, no solo se expresaba con insultos o burlas, sino también en la forma en que ciertos grupos fueron dejados al margen del desarrollo urbano de la ciudad de Lima. Bueno, para cerrar nuestro tema, retomamos el análisis de la crisis del orden oligárquico, que cambió por completo la estructura social del Perú entre los años 1930 y 1968. También es lo que vimos sobre la gran migración interna hacia Lima. Con estas dos ideas juntas concluimos que el racismo hacia los migrantes andinos no fue solo un problema de la época, sino algo que ha trascendido hasta el día de hoy. En este periodo, cuantas miles de personas llegaban de la sierra a la capital, aparecieron un montón de estereotipos y perjuicios. Y lo más fuerte
es que no solo venían de las élites, sino también de los mismos sectores populares. En los barrios como en el Rímac o la Victoria, a los migrantes se les veía como menos modernos, y esa mirada terminó influyendo en cómo se organizó la ciudad y en cómo la gente se relacionaba en el día a día. Y aunque han pasado décadas, esas ideas no han desaparecido del todo. Hoy seguimos escuchando esos tipos de comentarios o actitudes que discriminan tanto por el acento, el origen o la misma apariencia. Por eso es clave mirar este periodo histórico porque no solo nos ayuda a entender de dónde provienen este tipo de prejuicios, sino qué es lo que necesitamos para enfrentarlos y crear una mejor sociedad para el futuro. Muchas gracias. Una de nuestras principales fuentes primarias es el artículo Racismo en el Perú, escrito por Nicomedes Santa Cruz y publicado en 1967. Esta fuente está relacionada con el declive del orden oligárquico en el Perú, una etapa donde el país atravesaba muchísimos cambios tanto políticos como sociales, pero todavía continuaban con muchas desigualdades heredadas por este mismo régimen. En su artículo, Santa Cruz señala que el racismo seguía afectando principalmente a las personas afroperuanas e indígenas. Explica que existía la idea de que las personas blancas eran superiores, pero mientras otros grupos asociados con pobreza, ignorancia o inferioridad. Además, critica que estos prejuicios estuvieron normalizados en comentarios, estereotipos y actitudes cotidianas. También menciona que muchas veces las personas afroperuanas eran vistas únicamente como servidumbre, entretenimiento o folclore, pero no como ciudadanos con las mismas oportunidades laborales y sociales. Esto demuestra que aunque el Perú intentaba modernizarse y progresar, todavía mantenía prejuicios sociales, jerarquías raciales heredadas de una época oligárquica. Por ello la importancia de esta fuente, ya que nos ayuda a entender que a pesar de que el origen oligárquico estaba en declive, no eliminó la discriminación racial que existía, ya que muchas de estas ideas continuaron presentes en la sociedad peruana, y hoy también.